Hola, ¿me escucháis? Hola. Hola, Belén, ¿me escuchas? Sí, yo te digo bien, pero yo no tengo que hablar, ¿no? O sea, yo solo desactivo, pero sí que te escucho bien, Vale, vale. ¿vale? Nos falta el autor. Y Laura y Agustín que se están conectando. Pues. Pues bienvenidos todos, gracias por asistir, aunque sea de forma virtual, a la presentación del Mar Indemostrable de este Santiago. Eh, Maestra de ceremonias va a ser Andrea Carrasco, periodista del diario ABC. Y yo voy a presentar un poquito a C y ya dejo a Andrea que tome los mandos de la presentación. Voy a leer la solapa. Yo conocí a C porque, bueno, lo conocí a través de los libros, porque, claro, es un traductor de la navaja suiza. Ha traducido a William Gass, a Jules Barnes, a Nicholson Baker, a Gilbert Sorrentino, entre otros. Y, bueno, pues la verdad es que es un placer haber disfrutado de sus traducciones Muchas y gracias. ahora, pues, disfrutar de esta novela que yo creo que está destinada a ser una novela importante, a Wow. perdurar. Y como yo tengo un poquito más que decir, además es poco interesante, pues dejo a Andrea ya que tome los mandos de la presentación. Hola, Andrea. Hola, C. Bueno, pues vamos allá, ¿no? Que nos cuentes un poco, pues, de qué trata esta novela, que yo, si quieres, hago un poco un resumen de lo que es mi percepción, ¿no? De lo que, cómo resumiría, pues, esta novela, ¿no? Yo la resumiría como una novela corta en la que hay personajes, pero solo hay un protagonista. Ese protagonista es el mar, así lo dice su título, con el mar indemostrable. De hecho, en varias ocasiones has dicho que tu intención no era dar relevancia a los personajes, sino dar más relevancia a la forma de la novela, no tanto a la historia. Entonces, me gustaría que nos cuentes por qué tomaste esa decisión y por qué el mar como protagonista. Bueno, hola a todos lo primero. Eh, la verdad es que, aunque parece una pregunta sencilla, para mí no lo es porque tampoco estoy realmente muy seguro de por qué lo hice. O sea, casi respondí a una especie como de impulso. Lo que sí tenía claro es que no quería contar una historia al uso, ni quería que los personajes fuesen dueños de una trama y que esa trama fuese a su vez dueña del texto, y al final el libro como objeto textual, como obra que tiene que perdurar, cruzando los dedos en el mundo, no quería que todo eso estuviese al servicio de algo ajeno al propio libro. O sea, la idea era utilizar todos esos elementos como objetos en una deriva textual. Era un poco la idea. Bueno, es verdad que también personalmente tengo muchas experiencias ligadas al mar, porque mi padre fue patrón de pesca durante 40 años. Entonces, bueno, tirando de ese hilo y tirando de la
del impulso, digamos, de hacer un objeto textual que se comportase como el mar, más que escribir una historia sobre el mar, etcétera, y volver a proyectar sobre el mar la enésima historia sobre el mar, etcétera, me apetecía dar prioridad a la forma. ¿Por qué? Porque para mí la forma es una metáfora en sí misma. Entonces, si es en cierto sentido como la metáfora primordial en cuanto al ejercicio de la literatura se refiere, y esto es una opinión, jugar con todo eso y dejarse llevar por todo eso se convirtió en la obsesión a la hora de sacar adelante este libro. Sobre todo porque me apetecía convertir el mar en una experiencia lectora, más que en otra cosa, ¿no? O sea, fue un poco la idea, y de hecho el libro, cuando ya nació como libro, definitivamente, o al menos dentro de mi cabeza, tuve mucho antes de tener claro qué iba a contar, tenía clarísimo qué forma iba a tener. Los 5 capítulos, cómo iban a desarrollarse esos capítulos, cómo iban a aparecer en el papel esos capítulos, y luego a partir de ahí un poco como si uno saliera a pescar con 5 redes diferentes, pues en cada red, por la trama que lleve cada red, vas a coger algunas cosas y vas a dejar de coger otras, ¿no? Pero bueno, me apetecía hacerlo así, a ver qué salía, y esto es lo que ha salido. Y quizá esta decisión, ¿no?, de hacerlo así, de dar prioridad a la forma y de planificar un poco la novela antes de desarrollarla, a mí me da la sensación de que la trama no es tanto la historia de esos personajes que decíamos antes, sino el efecto que el mar provoca en esos personajes, ¿no?, en las personas, dependiendo pues de la relación que tengan ellos con el mar, pues si es más directa o es secundaria, como puede ser en este caso, que hay 3 personajes, están el marino, el padre, la mujer y el niño. Entonces, como el efecto del mar influye en los 3 de forma diferente. No sé si era tu intención también. Sí, de hecho me parece además una cosa coherente con todo el rollo que acabo de largar, ¿no? O sea, para mí la forma no solo de la literatura, sino en cualquier forma de arte, la forma lidia, digamos, con la manera en la que está estructurada la experiencia de esa obra, no con la experiencia en sí de esa obra. Entonces, si mi idea era dar prioridad a la forma, todo lo que estuviese contenido en el libro tiene que estar supeditado a esa forma, tiene que padecer sobre sí la estructura de esa forma. Entonces, bueno, es verdad que no es una obra abstracta, ni mucho menos, pero sí quería que los elementos, personajes, trama, etcétera, estuviesen, o la sensación que diese fuese la de elementos que están al servicio o que están a merced de la corriente del libro. Comentabas, cómo surge la idea, ¿no?, que ya tenías claro cómo construirla antes de desarrollar el texto, pero creo que es interesante conocer pues cómo se desarrolla ese proceso creativo hasta que tienes pues esa pequeña inspiración y hasta que de repente te encuentras en las manos con una novela y que además hay interés editorial en publicar ese texto. Ya, eso es lo más sorprendente de todo, ¿verdad? En realidad el libro nace como relato corto hace 7 años, con una parte que ahora está integrada en el libro. Luego me voy dando cuenta de que detrás de ese relato corto, que ni siquiera era intención de relato corto, o sea, yo escribo eso y se queda ahí. Luego, paralelamente, me voy dando cuenta de que me apetece escribir, y también me doy cuenta de que escribo mal, por eso me pongo a traducir para aprender a escribir, básicamente. Y conforme voy aprendiendo, mi experiencia con la literatura va madurando,
empiezo a entender que lo que había detrás de ese relato era algo más, ¿no? Gracias a haber trabajado tan de cerca con los textos de William Gass, me doy cuenta de que lo interesante para mí ahí era ver qué impulsos había, o sea, qué había detrás de esa necesidad de haber escrito eso. Y bueno, me doy también cuenta de que hay mucho de líquido en mi intención de sacar adelante ese texto, y a partir de ahí todo viene como cuando sube la marea. Cuando me quise dar cuenta estaba inmerso en el proyecto, estaba malformando ideas que tenía a través de historias que me había contado mi padre sobre su experiencia o sobre la experiencia de otros en el mar, y me pareció buena idea meter todo eso en la costelera textual y ensayar básicamente eso, un texto con apariencia líquida, o que la experiencia del texto fuese líquida. Bueno, no quiero comentar nada del argumento porque realmente lo interesante, ¿no?, de esta novela, como cuentas tú, ¿no?, las experiencias con el mar, cómo el mar influye en las personas que están en relación con él. Pero lo realmente interesante es cómo, jugando con el lenguaje, consigues dotar al texto de cierta sonoridad. Y cierta sonoridad en la que hay pasajes en los que de repente te encuentras repitiendo el texto. Pues, por ejemplo, esa conversación que hay entre el marinero y varias personas que hay en el bar, en el que se entremezclan los sonidos, que uno interrumpe. También, no sé si lo he interpretado bien, pero me da la sensación de que hay una máquina tragaperras. Bueno, no sé, creo que esto es lo interesante de la novela y cómo lo consigues o cómo nace este texto. Bueno, en ese capítulo en concreto, cuando lo empecé a escribirlo, cuando cualquiera que tenga acceso al libro, si no ahora más adelante, creo que es apropiado decir que es un capítulo completamente dialogado, o casi completamente dialogado, donde los diálogos están puestos sobre el papel de manera sucesiva, no uno después de otro, o sea, como estamos acostumbrados, ¿no?, acotaciones, una acotación, un punto y aparte con otra acotación, sino que van todos seguidos, ¿no?, van todos de corrido y el texto se rompe. Ahí prácticamente creo que no hay ninguna frase que acabe, ¿no?, o que cuando empecé, sí, no, o que empiece. Cuando me puse a escribir esa parte, yo escribí todos los diálogos enteros, de principio a final, todo de la manera más convencional, ¿no? Pero bueno, la idea, una vez más, era que eso no fuese eso lo que primara, sino lo que primara fuese otra cosa, ¿no? Pues si uno se mete en una tasca llena de gente del mar, etcétera, verá que no paran de hablar, que hay mucho ruido, que las conversaciones se cruzan y no solamente con gente de mar, en un bar en general, ¿no? Y eso era lo que yo quería conseguir. Yo quería conseguir ruido, quería conseguir interrupciones, quería conseguir todo eso sin ser explícito, ¿no? Quería que uno se encontrara con eso, o una se encontrara con eso de manera ajena. O sea, tú te encuentras con esa experiencia y no participas de ella más que como espectador, ¿no? Eso está ahí, es un fenómeno, y tú digamos que eres espectador de ese fenómeno. Así que primero empecé a romper el texto, luego accidentalmente los diálogos se empezaron a poner unos después de otros. Me pareció una idea fantástica y eso fue lo que pasó, que buscando el ruido y buscando un poco el caos sonoro, el resultado fue ese. No hay que contarlo. La sonoridad es algo que a mí me obsesiona también, ¿eh? Para mí el lenguaje es algo que antes que por escrito nace para ser verbalizado, es un fenómeno sonoro ante todo, ¿no? O sea, aunque luego hayamos inventado la escritura y hayamos desarrollado todo eso,
El lenguaje es algo que, aunque estemos leyendo en silencio en nuestras casas con el libro en la mano, en nuestra cabeza estamos leyendo y está sonando, ¿no? Aunque sea un sonido muteado, pero bueno, entonces es algo que incluso cuando traduzco también estoy muy pendiente de esa sonoridad. Es algo que tiene que funcionar por sí mismo. Si algo suena bien, el 75% del trabajo está hecho. Y comentabas sobre el lector. Digo, precisamente introduces todas estas cosas de forma sugerente, no es de forma directa. La gente no sabe al principio qué está pasando. ¿Hay que contarle todo al lector para generar una respuesta o no? Bueno, pues supongo que depende del efecto que quieras conseguir en la persona que está leyendo, ¿no? O sea, hay novelas que son perfectamente explícitas o sea, desde el realismo más clásico hasta la pornografía más dura y funcionan como objeto literario y como objeto textual. Todo depende de cuál sea la intención de la persona que escribe y que en mi opinión, que no solamente se trate creo que si no se trata solamente de sentarse a escribir y utilizar el lenguaje como el que utiliza una caja de herramientas, pues está al servicio del efecto que se quiere crear, las posibilidades son infinitas, ¿no? Uno puede utilizar una raqueta de tenis no solo para jugar al tenis, puede utilizarla para jugar al tenis, pero puede utilizarla para otro montón de juegos más, igual que cuando jugamos en el recreo al fútbol con una pelota de tenis. Es un poco eso, ¿no? En ese sentido sí que me declaro seguidor del Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, ¿no? O sea, al lenguaje se puede jugar de muchas maneras, ¿no? O sea que aquí en este libro yo opté por no ser explícito, o ser lo menos explícito posible en algunas partes, en otras no. También a mí como lector me gusta que me planteen ese tipo de retos y que me traten como una persona adulta, y no digo que quien no lo haga no lo esté haciendo, pero sí que me gusta descubrir cosas por mí mismo en el texto, ¿no? De repente te das cuenta de que algo encaja en tu cabeza, algo que ha pasado un montón de páginas antes, y no es precisamente porque la persona que ha escrito el libro te lo haya dicho, sino que tú has llegado a esa conclusión, bueno, por pistas, por pequeñas miguitas que se van dejando a lo largo del camino, y me da la sensación de que eso es de agradecer también. Y bueno, dices las diferentes formas de jugar con el lenguaje. Me da la sensación de que a través de las descripciones que aparecen en este libro, sobre todo, por ejemplo, en las que aparece ese perro, ¿no? Que también considero un protagonista. Tampoco es que aparezca mucho, pero lo suficiente como para serlo. Pero es que a través de las descripciones consigues describir, ¿no? Esos estados de ánimo, pero estados de ánimo en un animal. Bueno, sí, en ese sentido tengo que reconocer que también soy bastante animalista y para mí son individuos, ¿no? Pero bueno, en este caso, en este texto, como tú bien dices, los perros que aparecen en el libro llevan también una carga simbólica dentro del texto, ¿no? Para mí, en este libro, el perro y los perros que aparecen cargan con el significado de eso que está a punto siempre de suceder en el texto. Siempre hay algo que está planeando por encima de lo que está sucediendo en el texto. O mi intención era que fuese así, con una ansia de que eso acabe, o de que eso avance, o de que eso se mueva, y toda esa carga está puesta sobre los lomos de los perros en este libro, que además, aparte de los personajes, digamos, humanos, son los únicos elementos protagonistas, o con bastante protagonista en el protagonismo en el texto, que no son elementos acuáticos. Y me gustaría también, porque, claro, si hay que hablar de un personaje con más peso, ¿no? Podríamos decir, pues, que es ese niño, porque quizá el mar le afecta más que
que al resto por cómo está escrito, ¿no? Es que tampoco quiero desvelar mucho, pero bueno, porque creo que hay que leerlo, ¿no? Para verlo. Pero, ¿cómo construyes esos tres personajes que aparecen en la novela? Comentabas que a través de las historias que te contaba tu padre, pues de otras personas que también habían trabajado en el mar. No sé, ¿cómo te inspiras para esos tres personajes que además tienen una carga emocional bastante grande, los tres? Bueno, a ver, obviamente no es que el libro sea autobiográfico, pero sí que hay una tendencia a apoyarme en una experiencia propia. Como ya te digo, mi padre fue patrón, mi padre estuvo muchísimos años en el mar, en casa vivimos situaciones a veces incómodas y no creo que fuese por él, por culpa de él, sino por culpa de toda la situación. O sea, en mi opinión, la gente que se pasa más de media vida en el mar no trae nada bueno eso para las vidas, no solamente de la persona que está en el mar, sino de las personas que lo esperan en tierra. Además, otra de mis experiencias es que no digo que no lo haya, pero la mayoría de las personas que se dedican al mar son gente que luego en casa tiene una familia. Muy poca gente sola se dedica al mar y luego vuelve a casa y está sola. Es gente que vive en una especie como de limbo existencial. No está en tierra, tampoco está en mar, no está... Cada vez que yo recuerdo, por ejemplo, la sensación que yo tenía cuando veía a mi padre, cuando estaba en tierra, que estaba muy poco tiempo en tierra, lo veía como una persona perdida de repente, ¿no? A pesar de ser humano y moverse de manera erguida y tener hábitos de ser humano, lo veía como una persona completamente ajena, como si cuando se iba el tiempo en el barco se detuviese y cuando llega a tierra han pasado, es una especie como de máquina del tiempo y siempre acababa siendo ajeno, ¿no? La vida en torno a él era algo a lo que no pertenecía. Eso siempre generó mucha tensión y me pareció una situación muy difícil de capear, no solo para él, sino también para otras personas. Y la idea de esa tensión, porque hay momentos que uno atesora, ¿no? A lo largo de su vida también, y los momentos de tensión son unos de ellos, estaban ahí y no digo que el libro sea una terapia, ni mucho menos, pero sí que he utilizado esa tensión atesorada para sacar adelante algunas partes del texto, sí, es verdad. Y Qué también, manera más complicada de decir que en el libro hay experiencias propias, ¿verdad? Pero... bueno, así queda más bonito, ¿no? También hay que intentar convencer a la gente para que se lo lea. Pero también me gustaría que nos hablases tú de los personajes o un poco de la historia, ¿no? Porque al final el libro pues lo escribes tú y yo creo que no hay nadie mejor que el propio autor, ¿no? Para hacer un resumen a los que nos escuchan y también intentar de convencerlos. Bueno, a ver. Otra de las cosas que intenté, y no sé si funciona o no, pero otra de las cosas que intenté es que el libro puedas leerte cualquiera de las 5 partes sin necesidad de leerte el resto del libro y captar la misma idea, la misma sensación, o sea, todos los elementos que uno o que una recibe cuando lee cualquiera de las partes del libro creo que se pueden absorber o se pueden recibir leyendo cualquiera de las 5 partes del libro. Entonces, en ese sentido, es una corriente común, ¿no? en todo el relato. El libro está estructurado en 5 partes. Hay una primera parte donde mi intención era crear o generar toda esa tensión y esa incomodidad que iba a estar lastrando el texto durante toda la novela. Además, bueno, y luego en la segunda parte, que es la que hemos hablado antes, que es esa conversación a múltiples voces en un bar. Luego hay una tercera parte, que es un poco más convencional a la hora de narrar, creo, que bueno, habla un poco del momento en el que un barco llega a puerto y todo lo que sucede ahí.
el chico sube al barco, además, y sube a las entrañas del barco y la novela, en mi opinión, toca un poco de fondo oscuro. Luego hay una cuarta parte donde yo he intentado hacer una fenomenología del mar. Es una suerte de texto casi ensayo. Que es una de las partes, por cierto, más bonita del libro, por no decir la más bonita. Hay textos que me gustaría resaltar, lo resalté cuando escribí la reseña sobre tu libro, el de la obra muerta y la obra viva, con el que empiezas ese capítulo. Esas dos primeros textos, podríamos decir, son una maravilla. Y perdón por cortarte porque lo quería decir, pero sigue contando. No, además, lo de la obra muerta era algo a lo que yo llegué por accidente. Cuando estaba ya desarrollando el texto y, bueno, estaba leyendo sobre cosas de barcos y demás, y descubrí que efectivamente que la parte que queda por debajo del casco se llama obra viva y la que queda por arriba se llama obra muerta. Pareció que, no sé, que eso va a ser la médula espinal casi del libro, ¿no? Bueno, pues ahí... Además, el texto se rompe, los párrafos están separados, las líneas se mueven, ¿no? Que hay una especie de eso, de fenomenología del mar y sin despegarse de la trama, ¿no? Porque al fin y al cabo el personaje del padre sigue apareciendo en esa fenomenología, porque además yo creo que es el que articula o el que cataliza todo lo que el mar está haciéndole a la gente que aparece en la novela. Esa es una cuarta parte y una quinta parte donde el libro se resuelve. Además, es uno de los elementos que me gusta resaltar cuando coges las 5 partes por separado, las unes y se conforma el libro, es que el agua siempre está presente independientemente de si hay mar o no. En el primer capítulo está lloviendo, en el segundo capítulo se está hablando del mar, en el tercer capítulo también aparece el mar, pero también aparece un albañal en el momento en el que se llevan al perro con moquillo. Y en el último capítulo el agua está cada vez menos presente hasta que llega esa resolución seca con un elemento de tierra firme, ¿no? No quiero tampoco destripar nada, pero que el agua está ahí siempre presente de muchas formas, ¿no? Y eso siempre también lo he tenido muy, muy presente, sobre todo en la manera que tiene el padre de dar la muerte del agua, ¿no? Y ya por último me gustaría, bueno, pasar a esa faceta de traductor que también tiene cabida en esta novela. Y son, bueno, una pregunta rápida que ya la respondiste antes, por cierto. Te iba a preguntar qué nace antes, si la escritura o la traducción. Comentabas lo de que empezaste a traducir para aprender a escribir. Eso es imposible, ¿sí? O sea, que escribir ya sabías, pero has mejorado simplemente. Hombre, a ver, a escribir te enseña desde pequeño, ¿no? O sea, pero sí que no digo que ahora sepa escribir, pero sí que gracias a la traducción he aprendido varios trucos para que no se note, ¿no? Que todavía no sé escribir. Hay un montón de maneras de emplear el lenguaje, de hacer literatura que uno no tiene que aprender, uno no nace sabiendo, nadie nace sabiendo. Y cuando me puse a hacer mis primeros pinitos, te das cuenta de que, bueno, de que escribes mal, de que no sabes estructurar, de que tus metáforas están manidas, de que tus adjetivos están sobados, etcétera, y te das cuenta, como hace William Gass en Willie Master Lonesome Wife, de que eres un mal amante del lenguaje, ¿no? El lenguaje está harto de ti o harta de ti porque lo tocas mal, lo quieres mal, eres un mal amante. Yo era muy mal amante del lenguaje. No digo que ahora sea bueno, pero como digo, he aprendido algún truquillo para que no se me note. Para los que nos están escuchando, que sepan que sí sabe escribir, que eso de que todavía no sabe escribir es mentira, y me hace gracia lo que dices, aprendes a estructurar cuando tu obsesión en este proceso creativo ha sido la forma y la estructura, ¿no? Claro, o sea, hombre, también vas creciendo nos pasa a todos y a todas, ¿no? Vas leyendo y vas creciendo como lector y vas escribiendo y vas creciendo como escritor y
Y yo he tenido la suerte de poder dedicarme a la traducción y de estar dedicándome a la traducción. Y eso implica además una lectura muy, muy quirúrgica, muy exhaustiva del texto que estás traduciendo. Yo creo que a veces me aventuro a decir que a veces más quirúrgica incluso que la de la persona que ha escrito el texto, ¿eh? Porque estás leyendo y estás desgranando a un nivel que creo que nadie es consciente siquiera cuando escribe algo. Entonces eso, claro, tener la suerte de que alguien que escribe muy bien te levante el capó del coche y te explique cómo funciona todo el motor, es una suerte, es una suerte. Y bueno, luego te das cuenta además de que la traducción no tiene que ver con el idioma que el idioma madre, sino con el idioma al que tú estás volcando el texto, con el español, y eso te pone contra las cuerdas de tu propio idioma constantemente, ¿no? Y bueno, uno tiene que ir al gimnasio del lenguaje todos los días para no caer en el primer asalto, claro. Y muchas de las... hay numerosas notas a pie que son referencias a citas de otros autores, muchos de ellos, que por cierto has traducido, que recuerde ahora citas, Anne King, William Gass, de las que aparecen en el libro, que es que no me acuerdo de todas, pero bueno, me gusta mucho una que pones de Sukenik, que es un modo de enmendar el mundo en referencia a la escritura. Correcto. Pero me gustaría que explicases por qué pones esas citas, porque a mí me lo has contado ya y en una segunda relectura, después de saber por qué ponías esas citas, se disfrutan más, porque ya es cuando buscas tus palabras, o sea, lo que ellos dicen, ¿no? Con otras palabras, pero me gustaría que lo explicases, pues, para que la gente que lo vaya a leer, pues, pueda disfrutar desde el primer momento ya. Bueno, o sea, los motivos son varios. El primero es reconocer cuando alguien ha dicho algo antes que tú y mejor que tú, aunque tú lo digas diferente. Y cuando estaba puliendo el texto, porque eso de las llamadas al pie fue de lo último que yo le incluí en la novela, de lo último. Y fue cuando estaba... bueno, retocando, buscando esa sonoridad, esas aliteraciones, esas tonterías que me gustan tanto. Hay un momento al principio del libro en el que el padre Sor da un trago al vaso y me acordé, o sea, cuando lo había escrito, me acordé de que había escrito eso pensando en una frase de Moby Dick de Melville que decía los vasos vacíos y los ojos llenos. Y por puro impulso la incluí, o sea, incluí un asterisco y lo puse como nota al pie, al principio casi como algo personal, algo para mí, pero luego me di cuenta de que funcionaba en el texto, de que la persona que estuviera leyendo se iba a ver obligada a salir del texto para leer una nota al pie, que ni siquiera una aclaración, sino solamente una referencia. Tenía que volver al texto, eso también generaba una sensación de corriente, de entrar y salir. Y bueno, es un tributo, obviamente, a la gente, a las personas de las que he aprendido muchas cosas. Y sacar un poco más, sacar un poco más de valor a la idea que está plasmada en esa frase. Sin necesidad de tener que seguir escribiendo, porque claro, a mí yo me apoyo en esas notas también para no tener que seguir siendo explícito en mi texto. Gracias a esas notas yo me ahorro tener que continuar dando más pistas o continuar describiendo o continuar con una imagen o figura que aparece en el texto. Gracias a que alguien lo ha dicho mejor que yo, antes que yo, basta con insertarlo ahí para que esa imagen cobre un sentido que a mí me habría costado muchísimas páginas, ¿no? Entonces es también una manera es una pequeña forma de piratería, por decirlo así. Sí, por eso te quería hacer esta pregunta, ¿no? Porque yo la primera vez que leí El Marín de Mostraves salía del texto para ir a la nota y leía la cita, pero decía, no, si no me está aclarando nada, me está diciendo más, ¿no? Pero no me quedaba claro, por eso
creo que era interesante también pues contar el por qué estaban ahí. Y yo no sé si tengo más preguntas que hacerte, pero seguro que hay gente que se muere de ganas de poder hablar contigo. Bueno, yo estoy encantado. O sea, no sé, si alguien quiere, adelante. Bueno, las que queráis hablar, hay una herramienta aquí en Zoom que es levantar la mano, pero bueno, si no la encontráis solamente con activar el audio y preguntar así. Yo, por romper el hielo con la gente que nos está viendo, quería preguntarte, el otro día tuvimos un directo con uno de tus editores, con Pedro, Sí. y hablamos un poco también del Marín Demostrable. Y yo le preguntaba por cómo fue el trabajo de editor-autor con este texto en el que prima tanto la forma, y quería que nos hablaras tú, nos dieras tu versión. Pedro ya nos dio la suya. Pues una pena porque justo cuando Pedro estaba contigo, yo estaba de viaje de aquí de Asturias a Madrid y llegamos tarde y al final no lo pude, me lo perdí y es una pena porque bueno, me habría gustado oírlo, sobre todo cuando supe que estuvisteis hablando del libro. Bueno, también tenemos la suerte de, claro, yo ahora haber trabajado como traductor para ellos, la relación de corrección ya estaba muy fluida, ya era muy fluida, estaba muy bien construida, todos nos conocíamos ya como autor y porque bueno, al final la traducción no deja de ser también un trabajo de autoría y bueno, yo ya sé como más o menos, voy conociendo a Pedro, voy conociendo a Agustín, voy conociendo a Bárbara. Y bueno, la verdad es que eso salió muy bien. Yo me sentí todo el tiempo respetado. El texto me parece que ha sido cuidado de una manera envidiable. Tanto es así que la idea de que el libro tenga unos márgenes tan amplios y tanto espacio en blanco dentro del papel fue idea de Pedro. Y creo que acertó de pleno. O sea, todo lo que hemos estado hablando ahora de la forma y de la sensación que tiene que generar el libro como objeto textual en la persona que está leyendo, gran parte de la culpa la tiene la idea de Pedro de dar márgenes muy amplios al libro. O sea, que hasta ese punto me he sentido cuidado en el proceso de edición. No tengo más que palabras buenas, bellas y de agradecimiento para mis editores. Está por aquí Agustín, está por aquí Pedro, así que yo creo que tendrían que lanzarse a la pista y hacer alguna pregunta a Fe mientras la gente se va animando, sé que se anima a alguien. Y yo de todas formas, creo que, ¿tú crees que esta lectura, claro, obviamente es distinta para la gente que no está familiarizada con el mundo del mar, con el mundo de los barcos? Te lo digo por estas estancias de meses fuera sin pisar tierra. Y te lo digo porque en la segunda parte a mí me ha parecido que en esa descripción de ese barco en el que está el protagonista, esa amenaza de la cangrena, esa navegación con la niebla, son pasajes de una novela casi de terror. Pues mira, eso de la gangrena o sea, todo lo que cuento ahí en esa acotación que hay en el segundo capítulo, todo eso sí es una experiencia directa de mi padre de cuando se fue a pescar bacalao a Terranova con 16 años. O sea, todo lo que está ahí es... Y una cosa que me fascinó cuando mi padre me contó esa historia es que, a pesar de ser terrorífica, porque a mí me parece, como tú dices, de una película de terror, el tipo me lo estaba contando, aparte de que se estaba riendo, me lo estaba contando con los ojos un poco empañados, como quien te está contando un recuerdo agradable de la juventud. O sea, me parecía como... O sea, aquí hay una enfermedad, ¿sabes? Aquí hay una enfermedad. O sea, él no se dio cuenta, pero el día que o sea, lo digo ahí, ¿no? O sea, al final le infectó, al final el bicho, el mar le pilló. O sea, que esa experiencia sí que es directa de mi padre. En mi opinión es escalofriante. ¿Sabes? Escalofriante.
Ya decía yo, es casi una novela de terror, a mí me recordaba pasajes, bueno, Una luz. de Stephen King y Sí, sí, incluso. es tremendo, sí, es tremendo. Además, es cierto, todo eso es cierto, ¿eh? Incluso cuando dicen que en el barco iban presos a los que les reducían la condena por hacer esas mareas, todo eso es verdad, todo eso es cierto. Se hacía en esas faenas que hacían en los años 60 a Terranova, con barcos además que no es como ahora, que ahora todo el procesado del bacalao se hace bajo cubierta, ¿no? Tiene calefacción y todo, o sea, y todo bien. Antes se trabajaba en cubierta, todo eso que se cuenta ahí es cierto, lo del el aguardiente con el café al pote colgado al cuello, todo eso es absolutamente verdad. Por cierto, que comentabas lo de Terranova y entonces ya he descubierto qué era la T, ¿no? Porque esa es otra cosa que es curiosa en la novela, que no hay lugares, ¿no? Que Sí, solo sí, sí, se deja, es una sugerencia. Claro, claro, efectivamente. Es que no me apetecía una vez más huyendo de lo explícito en la novela, ¿no? No me apetecía dar pistas en ese sentido, o sea, aunque las hay y los nombres están incompletos con asteriscos, etcétera, no hay ninguna referencia geográfica clara, no se dice nada. A poco que puedas ser un poco avispadillo ahí, puedes sacar algo. Si conoces alguno de los sitios que describo, pues se puede saber dónde está ambientado, pero a veces también juego un poco al despiste. No me apetecía que el texto estuviese enclavado, me parecía traicionar a la idea de que fuese la forma, una vez más, ¿no? O sea, qué pesado soy con la forma, pero no quería que el libro quedara sujeto a un espacio geográfico, ni siquiera el mar en sí. Mirad, no hay una pregunta, no va a intervenir, pero Almudena Sánchez nos ha escrito. No he leído todavía el libro, pero me interesa mucho la simbología del mar como lugar de inquietud, ya que suele estar relacionado con una idea de la libertad. Me gusta ese chocar contra el tópico de lo que normalmente significa el mar como enfermedad. Efectivamente. Para mí el mar no es en ningún sitio, o sea, a ver, desde la orilla uno puede proyectar sobre el mar lo que quiera, ¿no? O sea, incluso una idea de libertad, pero el mar es un sitio que me da la sensación que es el peor sitio del mundo al que ir, sinceramente, porque además no pertenecemos a ese medio, somos completamente ajenos a todo. Y sin embargo, para la gente que sale al mar, cuando los ves en tierra y los ves en los bares y los ves hablando entre ellos, siempre al menos yo percibo ese orgullo de salir al mar y volver con vida, prácticamente, ¿no? O sea, es como si, lo insinuó también un poco en el texto, es como si te pusiera a pasar toda la noche blasfemando y levantarte al día siguiente y ver que todavía estás vivo y no estás ardiendo en el infierno, ¿no? Ahí hay un elemento de batallar contra el mar, pero para mí el mar es el peor sitio del mundo, sinceramente. Uno no puede tener ni siquiera los pies en suelo firme, ¿no? Además, recuerdo a mi padre cuando llegaba a tierra y se pasaba un montón de días en tierra firme y se pasaba un montón de días casi mareado porque el suelo se le movía. O sea, el mar es algo muy maligno. Es algo muy maligno. No hace bien el mar. No hace bien. Y que, por cierto, esa sensación ni siquiera hace falta estar 6 meses en un barco, que el que no está nunca, el primer día que se sube a un barco, cuando se baja se le mueve todo también en tierra. O sea absolutamente. O sea, no está bien. Y mira que a mí me gusta cuando voy a casa de mis padres ahí al sur y mi padre ahora que, imaginaos cómo está infectado con la enfermedad del mar, que se jubiló y se compró un barco. O sea, pero salgo cuando puedo ahí a pescar con él y no es los peores momentos de mi vida los he pasado a bordo de un barco, eso es verdad. Mira, Belén nos pregunta, siendo el mar un sitio al que no recomiendas ir, ¿por qué dedicarle una novela? Pues
porque incluso los sitios a los que no se recomiendan ir tienen que ser narrados, ¿no? O sea, de todas formas, el mar es una excusa, lo vuelvo a decir en el libro. O sea, el libro es un ensayo sobre la forma a la vez que una novela sobre el mar. Y como decía al principio, que la forma lidia normalmente con la estructura, con la manera con la que está estructuradas nuestras experiencias. La manera de hablar sobre la experiencia, de una experiencia en concreta, en este caso la experiencia del mar, era hacer un libro cuya forma estuviese supeditada a la forma del mar, ¿no? Me estoy acordando además de algo que vosotros todos conocemos, que es Solaris, ¿no? De Stanislas Lem. Y Solaris no podía no ser un océano. Hasta ese punto es nocivo, ¿no? El mar, que podría ser incluso como la forma primigenia, ¿no? Insinuó en algún momento de la novela que es una gran página en blanco y el horizonte es una especie de renglón primigenio, ¿no? Sobre el que escribimos y borramos y escribimos y borramos y escribimos, y el mar se va a adaptar a cualquier cosa, que lo va a absorber todo en ese sentido, ¿no? Así de traicionero te va a dar la sensación de que está aceptando todo lo que proyectas sobre él, y en realidad no es así. En realidad es algo que te va a volver para atormentante todo el tiempo, ¿no? Y la Teresa nos dice, bueno, es más un elogio. Parece que las presentaciones están saliendo muy bien, porque parece que lo que nos están viendo están teniendo ganas de comprar la novela y de leerla. Y Teresa dice: estoy deseando leer el libro porque describe tal cual mis vivencias y las de la gente que me rodea. No podría vivir sin el mar y sin embargo le temo. Enhorabuena, porque simplemente las explicaciones invitan a leerlo. Pues muchas gracias, Teresa. Además, yo, a pesar de haber estado, bueno, soy del sur y me he criado cerca del mar, y mi padre fue patrón, y bueno, luego estuve muchísimos años en Madrid, muy lejos del mar, y ahora afortunadamente he vuelto a vivir cerca de él, porque no podía vivir efectivamente lejos de él. Es el Cantábrico, además, que es un mar al que yo no estoy acostumbrado, pero es un mar muy, muy particular. Y cuando bajo a pasear o incluso a pescar, porque todavía me llevo ahí la caña, intento... yo también paso mucho miedo, sinceramente. Aquí hay acantilados y roquedales que dan mucho miedo, pero es un miedo... atrayente. Eso es como cuando te tapabas la cara y dejabas el ojo para ver cómo lo destripaba. Pues es un poco así. Como al fin y al cabo, lo vuelvo a decir, al fin y al cabo el mar es algo que va a absorber cualquier cosa que lances ahí. Es una tentación muy grande no lanzar algo ahí. Me refiero a lanzar algo, a proyectar algo. Entonces es puro narcisismo, ¿no? O sea, pero ahí está. Incluso nuestros propios miedos es algo que estamos encantados de ver. Bueno, llevamos casi una hora, aunque no lo parezca, a mí se me ha pasado volando. No sé a vosotros. No sé si Andrea tiene alguna pregunta más o... Yo creo que no me he dejado ninguna del tintero, y además las que le has hecho tú también interesantes, porque sí me olvidé por completo de la editorial, que mira que siempre estoy con la navaja suiza a vueltas, pues hoy me he olvidado completamente. Pero yo, por mi parte, estoy satisfecha con lo que le he preguntado, y no sé si C quiere contar algo más que crea que nos hemos olvidado de preguntarle o algo. Mira, tenemos una pregunta de Belén. Habiendo escrito una primera novela sobre un escenario tan hostil como el mar, ¿hay temática para la siguiente? Pues la verdad es que, bueno, a ver, toda la historia de la publicación de la novela ha sido, como no podía ser menos, en el 2020 ha sido rocambolesca, por utilizar un adjetivo amable, porque vaya año que estamos teniendo. Al principio la novela iba a salir en marzo, pero bueno, todos recordamos ese funesto mes de marzo, y se pospuso a finales de agosto.
¿Qué pasó durante esos meses? Durante esos meses yo estuve a punto de tirarme al mar varias veces por esas ansias de que el libro saliera y de que dejara de pertenecerme y de tener el texto aquí encima de mí, sobre mis hombros y poder y dejar de combatir esas ganas de tirarlo todo, reescribirlo todo, etcétera. Ahora que por fin ya el libro está en la calle y bueno, algunos de vosotros y de vosotras ya lo estáis leyendo y estoy recibiendo buenas críticas ahora empiezas a tener la sensación de que hay un espacio que antes estaba ocupando este libro y que ahora ha quedado vacante. Por fin. O sea, por fin empiezo a experimentarlo. Y hay algo ahí que está empezando a llamarme y que va a tener que ver con lo difícil que se me hace escribir. Me cuesta muchísimo escribir, yo escribo muy despacio, me supone un sufrimiento terrible sacar adelante una frase mínimamente y tengo una capacidad nefasta para concentrarme. Y me gustaría hacer un texto que va a estar, o que mi intención es que esté ambientado en el campo, pero que va a tener mucho que ver con esa tremenda dificultad que tengo para concentrarme, para escribir y, por lo tanto, para relacionarme con el mundo a través del lenguaje. El libro va a estar lleno de brechas, es lo único que puedo decir. ¿Novela larga o corta, como El mar indemostrable? No me cierro a nada porque uno no puede... En este caso sí estoy siendo un poco más indulgente conmigo mismo y no me voy a forzar a escribir algo con una forma tan preconcebida como con El mar indemostrable, porque ahí, ya os digo, o sea, toda la forma del libro estaba en la cabeza antes de desarrollar el texto. Es más probable que no sea muy larga porque, ya te digo, si con lo que me cuesta escribir, me gustaría que saliese antes de que o muera yo o muera la humanidad, porque podría tardar, si hiciera una novela larga, madre mía, o sea, no sé, o sea, la publicaría entre 100 años. Pero no me cierro a nada, a ver qué sale y bueno, no lo sé, ya te lo diré. Bueno, pues yo no tengo nada más que dar las gracias a Cés por su tiempo, por prestarse a esta presentación, a Andrea, que ha hecho una presentación maravillosa. Y gracias a todos vosotros por vernos. Y bueno, y ahora yo un pequeño ruego. La cultura está atravesando un momento muy delicado. Estáis viendo que nos estamos reinventando, haciendo presentaciones online, que ni de lejos son tan cálidas como las presenciales. Así que si os ha gustado el libro de Cés, si os ha gustado la presentación, pues id a vuestras librerías de barrio, que le hace falta vuestro apoyo, y nada, y haceros con El mar indemostrable. Bueno, muchas gracias a ti, a Andrea, a la labor que hacéis en las librerías. Yo, a todos los que os habéis conectado para vernos y para oírnos. Comprad en librerías, por favor. O sea, yo vivo en una zona muy apartada, vivo en una zona rural, apenas somos 3 vecinos y una miríada de vacas. Pero sigo comprando en librerías, sigo haciendo pedidos en librerías porque las librerías me lo sirven a casa y me llegan aquí a la mitad del campo de una manera impecable. Comprar en librerías, siempre. Pues yo simplemente agradeceros la oportunidad, me ha encantado charlar con C, con El agente secreto, que por cierto es una librería de Úbeda. O sea que si hay alguien que vaya a pasarse por Úbeda ya sabe que allí tiene una gran librería. Y muchas gracias a La Navaja Suiza, como siempre, por darme la oportunidad. No tengo nada más que decir. Pues nada, pues muchas gracias a todos y cuidaros mucho, por favor. Sí, por favor. Hasta luego. Adiós. Chao.